La enfermera Sofía Martínez se movía con destreza por los pasillos del Hospital San Juan, un lugar destinado a brindar cuidados paliativos a pacientes terminales. Con una sonrisa cálida y una voz suave, era conocida por su dedicación y compasión hacia aquellos que enfrentaban el final de sus vidas. A pesar de la tristeza que a menudo la rodeaba, Sofía encontraba significado en su labor, sintiendo que cada pequeño gesto podía hacer una diferencia en el mundo de sus pacientes. Una noche, mientras se preparaba para el turno, un nuevo paciente fue ingresado, el señor Alves, un hombre de avanzada edad que aparentaba estar muy débil. Sus ojos, sin embargo, revelaban una chispa de lucidez y una historia que parecía pesar sobre sus hombros. Al acercarse para presentarse, Sofía notó una tensión en el aire. «No debo quedarme solo por la noche», murmuró el señor Alves, sus palabras envueltas en un tono de advertencia. Intrigada, Sofía no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. A medida que transcurría la noche, notó que los demás pacientes parecían inquietos, como si una sombra oscura se cerniera sobre el hospital. Con cada campanada del reloj, el ambiente se tornaba más pesado, y la mente de Sofía comenzó a inquietarse ante la posibilidad de que algo siniestro se estuviera gestando entre las paredes del hospital. La primera noche de Sofía con el señor Alves resultó inquietante. A medida que avanzaban las horas, los murmullos se convirtieron en ecos que reverberaban por los pasillos. Al principio, pensó que eran simples ilusiones auditivas, producto del cansancio y la tensión que a menudo acompañaban su trabajo. Sin embargo, la inquietud de los pacientes crecía. A medianoche, mientras realizaba las rondas, Sofía escuchó voces suaves, casi inaudibles. Se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Alguien está ahí?», preguntó, intentando mantener la calma. No hubo respuesta, solo el leve sonido del respirador del señor Alves, que llenaba el silencio. Al pasar por la habitación de la señora Clara, una anciana que siempre tenía una palabra amable, la encontró temblando en su cama. «¿Qué sucede, señora Clara?». Sofía se acercó, preocupada. «Sofía, tengo miedo». «Alguien viene a buscarme», respondió la anciana, sus ojos llenos de lágrimas. La enfermera sintió una punzada de pánico, no solo por la angustia de la paciente, sino por la extraña sensación de que había algo más en el aire, algo que no podía ver. A medida que las noches pasaban, más pacientes empezaron a compartir sus temores con Sofía. «No puedo quedarme solo», repetía un joven que solía reír y contar historias. «Aparece una sombra», decía otro, con una voz temblorosa. La atmósfera se volvió opresiva, y Sofía no pudo evitar preguntarse si algo oscuro acechaba en las sombras del hospital, esperando el momento adecuado para revelarse. El miedo era palpable y comenzaba a arrastrar a Sofía a un abismo de inquietud. Decidida a descubrir la verdad detrás de estos susurros, sabía que tenía que investigar más a fondo, aunque eso significara adentrarse en lo desconocido. La inquietud en el hospital se intensificaba. Cada vez que Sofía realizaba sus rondas nocturnas, un aire de angustia envolvía a los pacientes. En una de esas noches, se detuvo en la habitación de la señora Clara, quien la miró con una expresión de profunda preocupación. «Sofía, tengo que contarte algo», empezó, su voz temblorosa. «He visto cosas. En las noches oscuras, cuando creo que nadie está aquí, veo a alguien». Intrigada y asustada, Sofía se sentó en la silla junto a la cama de la anciana. «¿Qué viste, Clara? ¿Puedes describírmelo?». La señora Clara cerró los ojos, como si recordar le causara dolor. «Es una figura oscura. No puedo ver su cara, pero siento que se acerca a mí, y me habla, me dice que no tengo que tener miedo. ¿Qué es el momento?». Las palabras de la anciana dejaron a Sofía con un nudo en el estómago. La idea de que sus pacientes estuvieran siendo visitados por una entidad oscura le inquietaba profundamente. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en su habitación, las palabras de la señora Clara resonaban en su mente. ¿Qué significaban esas visitas? ¿Estaban los pacientes siendo llamados a dejar este mundo? Al día siguiente, Sofía decidió investigar más sobre la historia del hospital. Habló con algunos de sus colegas,
quienes le contaron que había rumores sobre una enfermera que había trabajado allí décadas atrás. Se decía que ayudaba a los pacientes a encontrar la paz, pero que su muerte había sido trágica y misteriosa. Este relato solo alimentó la creciente inquietud de Sofía. Tenía que descubrir la verdad detrás de estos oscuros susurros. Con la mente llena de preguntas, Sofía no pudo ignorar lo que sus colegas le habían contado sobre la misteriosa enfermera del pasado. Algo en aquella historia resonaba con las inquietantes experiencias que sus pacientes estaban viviendo. Decidida a desenterrar más información, se dirigió al archivo del hospital, un lugar polvoriento y olvidado, donde apenas alguien ponía un pie. Al llegar, Sofía comenzó a revisar viejas carpetas y expedientes. Entre los papeles amarillentos, encontró lo que estaba buscando, el expediente de una enfermera llamada Isabel Torres. Según los registros, Isabel había trabajado en el hospital a finales de los años 70, atendiendo a los pacientes más graves. Tenía una reputación intachable, pero algo oscuro rodeaba su nombre. Murió en circunstancias sospechosas, y aunque oficialmente su fallecimiento fue atribuido a un accidente, los rumores hablaban de algo más siniestro. Se decía que Isabel tenía la habilidad de aliviar el dolor de sus pacientes de una forma peculiar. Algunos hablaban de eutanasia, mientras que otros afirmaban que Isabel tenía un vínculo con la muerte, ayudando a las almas a pasar al otro lado. Pero lo que más inquietó a Sofía fue descubrir que la enfermera había fallecido precisamente en el ala donde ella ahora trabajaba. Mientras Sofía repasaba los documentos, una sensación de frío recorrió su cuerpo. Era como si una presencia estuviera con ella en ese archivo. Miró alrededor, nerviosa, pero no vio a nadie. El aire se tornó pesado, y el sonido de unos pasos en el pasillo rompió el silencio. Pero cuando Sofía salió a comprobar, no había nadie. Ese día, decidió que tenía que averiguar más sobre Isabel, sobre lo que había pasado en aquellas noches en las que la muerte parecía caminar por los pasillos del hospital. No podía negar que algo extraño estaba sucediendo, y comenzaba a sentir que ella misma podría estar en peligro. La noche siguiente, Sofía se encontraba de regreso en su turno, ansiosa pero decidida a enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo en el hospital. A medida que las sombras se alargaban y el silencio se hacía más profundo, su mente seguía llena de pensamientos sobre Isabel Torres y los murmullos de los pacientes. Sin embargo, había algo más en su interior, un deseo ardiente de descubrir la verdad. Durante su ronda, se detuvo nuevamente en la habitación del señor Alves, quien parecía más débil que antes. Al entrar, el hombre la miró con sus ojos cansados pero perspicaces. Sofía, he sentido que estás preocupada. El lugar no es lo que parece, ¿verdad? Su voz era un susurro, pero contenía un peso que hizo que Sofía se tensara. ¿Qué sabes, señor Alves?, preguntó, acercándose a su cama. La sombra que se mueve por aquí, no es solo un susurro, es una realidad. Isabel, ella está aquí, dijo el señor Alves, su mirada fija en un punto más allá de Sofía, como si viera algo que ella no podía. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quiere de nosotros?, insistió. El señor Alves entrecerró los ojos, luchando contra el dolor. Ella solo quiere ayudar, pero hay un precio que pagar. Debes tener cuidado, Sofía. Los que no están preparados para su llegada, pueden perderse. Esa advertencia la dejó atónita. ¿Perderse? ¿Qué significaba eso? Mientras contemplaba las palabras del señor Alves, el aire en la habitación pareció volverse denso, casi palpable. De repente, escuchó un leve susurro detrás de ella, un sonido que la hizo girar rápidamente. Allí, al borde de la penumbra, vio una figura esfumándose, una mujer de cabello oscuro y rostro borroso. Por un instante, sus ojos se encontraron. Fue suficiente para que Sofía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejándola temblando, preguntándose si había sido real o producto de su imaginación. Pero una cosa estaba clara, su búsqueda de respuestas la había llevado a un punto de no retorno. La aparición fugaz de la figura había dejado a Sofía en estado de shock.
Sabía que lo que había visto no era producto de su mente cansada, había algo en el aire, una energía que no podía ignorar. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía buscar respuestas de inmediato. Tal vez la clave para entender lo que estaba sucediendo residía en la historia de Isabel Torres. Al día siguiente, después de su turno, Sofía volvió al archivo del hospital. Esta vez, su determinación era más fuerte que nunca. Necesitaba saber más sobre los últimos días de Isabel y su relación con los pacientes. A medida que revisaba más documentos, descubrió diarios personales que pertenecían a la enfermera. Eran páginas desgastadas, pero los escritos eran claros y vívidos. Isabel describía su conexión con los pacientes, cómo podía sentir su dolor y cómo anhelaba aliviarlos. Sin embargo, había un cambio en su escritura. A medida que se acercaba a su trágico final, sus palabras se volvían más oscuras y desesperadas. La muerte no es el final, había escrito una vez. Es un viaje hacia la luz, pero a veces me siento atrapada entre dos mundos. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta carga. Sofía sintió una punzada de dolor al leer esas líneas. Comprendía que Isabel había sido una enfermera con buenas intenciones, pero algo había cambiado en ella, algo que la llevó a su caída. Al final de uno de los diarios, encontró una entrada que la dejó helada: he hecho un pacto. A veces, siento que puedo llevar a las almas a su paz, pero no sin consecuencias. De repente, se dio cuenta de que lo que había estado sucediendo en el hospital no era solo un fenómeno paranormal, era el legado de Isabel, una enfermera atrapada en su papel de guía entre la vida y la muerte. Sentía que había una conexión entre los susurros que escuchaban los pacientes y el oscuro pacto que Isabel había hecho. Con el corazón pesado, Sofía se preguntaba si, de alguna manera, Isabel estaba intentando advertirle o, peor aún, si su espíritu estaba buscando reemplazo para continuar su misión. Decidida a enfrentar la verdad, sabía que debía confrontar a Isabel y desentrañar el misterio que envolvía su existencia. Esa noche, Sofía llegó al hospital con una resolución renovada. Sabía que debía enfrentarse a la sombra de Isabel, así como a los oscuros susurros que habían atormentado a sus pacientes. La atmósfera del hospital era tensa, y cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Mientras realizaba su ronda, decidió comenzar por la habitación del señor Alves. Al entrar, se encontró con él sentado en la cama, mirando por la ventana, donde la luna iluminaba su rostro con una suave luz plateada. Sofía, sabía que vendrías, dijo él, su voz llena de serenidad. El tiempo se está acabando. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, acercándose más. El señor Alves giró su mirada hacia ella, sus ojos llenos de sabiduría y tristeza. Isabel quiere que tú la ayudes. Hay algo que no pudo completar antes de su muerte, un alma que necesita ser guiada. A medida que él hablaba, Sofía sintió que el aire se tornaba más pesado, como si una presencia invisible se estuviera acercando. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. No puedo tomar su lugar. Debes enfrentarla, dijo el señor Alves. En la sala de descanso, donde todo comenzó. Es ahí donde su pacto fue hecho y donde debe ser deshecho. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía dejó la habitación y se dirigió hacia la sala de descanso. Cada paso parecía ecoar en su mente, llenándola de nerviosismo y determinación. Al llegar, la sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara en la esquina. Se quedó de pie en el centro, sintiendo la tensión en el aire. Isabel, llamó, su voz resonando en la habitación vacía. Sé que estás aquí. Quiero ayudarte. Quiero entender. El silencio fue absoluto, y por un momento, pensó que no obtendría respuesta. Sin embargo, de repente, el ambiente se volvió frío, y una brisa helada atravesó la sala. En un rincón, la sombra de una figura comenzó a materializarse, tomando forma. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una voz suave pero firme llenaba el aire. ¿Por qué has venido, Sofía? La figura de Isabel se hizo más clara, y el miedo de Sofía se mezcló con la compasión.
Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que su destino se entrelazaba con el de Isabel. La figura de Isabel se definía en la penumbra, sus rasgos dibujados por la tenue luz de la lámpara. Sofía sintió una mezcla de miedo y curiosidad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La voz de Isabel era suave, casi melancólica, pero había una fuerza poderosa detrás de ella. «He estado esperando, Sofía», dijo. «Has sentido mi presencia, y ahora has venido a buscarme». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sofía, luchando por mantener la calma. «¿Qué sucedió contigo? ¿Por qué estás atrapada en este lugar?». Isabel bajó la mirada, como si las palabras que iba a pronunciar fueran una carga pesada. «Hice un pacto en mi desesperación por aliviar el sufrimiento». Los pacientes a los que atendían no solo necesitaban atención médica, sus almas clamaban por paz. En un momento de confusión, creí que podía guiarlos a la otra vida, pero no comprendía las consecuencias de mis actos. Sofía frunció el ceño. ¿Consecuencias? ¿Qué quieres decir? Cada alma que ayudé a cruzar se llevó algo de mí, algo que nunca podré recuperar. Ahora, en cada rincón de este hospital, sus ecos resuenan, y yo no puedo descansar, explicó Isabel, su voz temblando con la emoción reprimida. Te he estado observando, y hay una parte de mí que cree que tú puedes ayudar a liberar a aquellos que aún están atrapados. La mente de Sofía se llenó de preguntas. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? Isabel levantó una mano, gesticulando hacia la ventana. Debes volver a aquellos a quienes atendí. Escucha sus historias, comprende su sufrimiento. Ellos son el vínculo que me ata a este lugar. Solo entonces podrás romper el ciclo y permitir que todos encontremos la paz. Con un nudo en la garganta, Sofía asintió. Sabía que debía actuar rápidamente, no solo por Isabel, sino por los pacientes que todavía sufrían. La revelación de Isabel le dio una nueva perspectiva sobre su labor como enfermera, un sentido de propósito que nunca antes había sentido. Lo haré, prometió Sofía con determinación. Haré lo que sea necesario para liberar a estas almas. Isabel sonrió, una expresión llena de gratitud. Gracias, Sofía. Pero ten cuidado, no todos los que han pasado desean ser liberados. Algunos se aferran a su sufrimiento. Con esas palabras, la figura de Isabel comenzó a desvanecerse, y Sofía sintió que una nueva misión se cernía sobre ella, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que aún vagaban entre las sombras del hospital. Esa misma noche, Sofía se preparó para enfrentarse a su nueva misión. Sabía que debía hablar con cada paciente que había estado bajo el cuidado de Isabel, buscando historias que pudieran proporcionar pistas sobre cómo liberarlos de su sufrimiento. Con determinación, comenzó su ronda, dispuesta a abrir su corazón y escuchar. Su primer destino fue la habitación de la señora García, una paciente que había estado en el hospital por una enfermedad terminal. Sofía entró, notando la tristeza que se reflejaba en los ojos de la mujer. «Hola, señora García, ¿cómo se siente hoy?», preguntó suavemente. La señora García la miró, una chispa de reconocimiento iluminando su rostro. «Sofía, querida. No sé cuánto tiempo me queda, pero me siento perdida», confesó, sus palabras temblando. Sofía se sentó al borde de la cama, tomando la mano de la mujer en un gesto reconfortante. «¿Puede contarme sobre su vida? ¿Hay algo que le gustaría compartir?», Sofía le preguntó, deseando abrir un espacio seguro para la conversación. A medida que la señora García hablaba sobre su familia, sus sueños y sus arrepentimientos, Sofía escuchaba atentamente. En medio de la charla, la señora García mencionó a Isabel. «Ella siempre fue tan amable conmigo. A veces siento que no estoy lista para irme. Me aferro a la vida, aunque el dolor me consuma». «¿Qué le da miedo?», Sofía inquirió, sintiendo que estaban en el umbral de una revelación importante. «Temo que mis seres queridos me olviden, que no haya nada después de esto. A veces, siento que hay algo oscuro esperándome», confesó la señora García, lágrimas brotando de sus ojos. Sofía entendió que esa oscuridad era la misma que había atrapado a Isabel. «Lo que siente es real, pero hay esperanza».
Estoy aquí para ayudarla a encontrar la paz, dijo Sofía, sintiendo una conexión más fuerte con la señora García. La señora García sonrió, un rayo de luz atravesando la tristeza. Si pudiera sentir que aún vivo en sus recuerdos, tal vez eso me daría la paz que busco. Sofía sintió un nudo en su garganta. La búsqueda de la paz de la señora García resonaba con el mensaje que Isabel le había transmitido. Entonces hagamos un pacto. Hablemos de su vida y de lo que desea dejar atrás. Juntas, encontraremos la forma de que usted pueda irse en paz. Al escuchar esas palabras, la señora García se sintió más aliviada, y así comenzó su sesión, compartiendo historias, risas y lágrimas, mientras Sofía documentaba cada momento, comprendiendo que la historia de la señora García podría ser una de las claves para liberar a Isabel y los demás. Sofía continuó su misión, visitando a cada uno de los pacientes que habían estado bajo el cuidado de Isabel. A través de sus historias, se dio cuenta de que todos compartían un hilo común, un profundo miedo a lo desconocido y el anhelo de ser recordados. Con cada conversación, Sofía notó cómo el ambiente del hospital comenzaba a cambiar. Las sombras que antes parecían opresivas ahora se sentían más ligeras, como si cada historia compartida disipara un poco de la oscuridad. Finalmente, llegó el momento de enfrentar a aquellos que aún estaban atrapados en el limbo. Sofía reunió a los pacientes más cercanos a Isabel en la sala de descanso, el mismo lugar donde había hablado con ella. Allí, se sentaron en círculo, una atmósfera de anticipación envolvía a todos. Gracias por estar aquí. Hoy estamos aquí no solo para compartir nuestras historias, sino para liberarnos, comenzó Sofía, su voz firme pero amable. Isabel, la enfermera que cuidó de ustedes, también necesita su ayuda. Juntos, podemos permitir que ella y ustedes encuentren la paz. Los pacientes miraron a Sofía, algunos llenos de escepticismo, otros con una chispa de esperanza. Sofía se dirigió a la señora García, quien asintió con determinación. Lo que importa es que somos más que nuestros miedos. Nuestras historias merecen ser contadas y recordadas. Con un profundo suspiro, Sofía condujo a todos en una meditación guiada. La sala se llenó de un aire pacífico mientras todos se concentraban en sus recuerdos, dejando ir sus ansiedades y abrazando la luz de sus vidas. Uno a uno, comenzaron a compartir fragmentos de su pasado, risas, amores perdidos, sueños nunca cumplidos. En el aire, se podía sentir como cada historia ayudaba a sanar las heridas, tanto de los pacientes como de Isabel. De repente, un frío recorrió la habitación, y Sofía sintió que la presencia de Isabel regresaba. Gracias, susurró Isabel, su figura desvaneciéndose y reapareciendo en el centro del círculo. Gracias por permitirnos ser escuchados. El ambiente se iluminó con una luz suave y brillante, llenando el espacio con una calidez que había estado ausente por tanto tiempo. Los pacientes sonrieron, sintiendo la liberación de sus cargas. Ahora es el momento, dijo Isabel con voz suave. Es momento de que todos ustedes encuentren la paz. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y las almas que una vez habían estado atrapadas en el dolor comenzaron a elevarse, dejando atrás el sufrimiento. Sofía sintió una ola de emoción al ver a los pacientes rodeados de luz, mientras la risa y la alegría llenaban la sala. Isabel sonrió una última vez antes de desaparecer, una expresión de gratitud en su rostro. Sofía se quedó en la sala de descanso, reflexionando sobre lo que había experimentado. La atmósfera del hospital había cambiado, ya no era un lugar de temor, sino un refugio de esperanza y sanación. Los pacientes que habían compartido sus historias ahora llevaban una nueva luz en sus ojos, y la carga que habían llevado se había desvanecido. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una defensora de la importancia de escuchar las historias de los pacientes, creando un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada y recordada. Se dio cuenta de que, a veces, el mayor regalo que uno puede ofrecer es simplemente la atención y la compasión. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, sintió una paz profunda dentro de ella. Isabel ya no estaba atrapada entre las sombras, y Sofía sabía que había cumplido su promesa de ayudarla a encontrar la libertad. En su corazón, llevaba consigo las historias de aquellos a quienes había conocido y sanado,
y cada una de ellas se convirtió en un faro de luz en su vida. Y así, en el eco de cada risa y cada recuerdo, Sofía encontró su propósito, convirtiéndose en la voz de aquellos que, al igual que Isabel, habían buscado su camino hacia la paz.